La semana pasada, la fiscal interina del fiscal subrogante mantuvo una reunión con algunos legisladores integrantes de la comisión permanente. El pedido que hace la fiscal Ferrero es que el Parlamento apruebe las venias para designar varios fiscales en Montevideo y en el interior del país. Pero además de esa discusión vinculada a que el Parlamento apure esas venias, hay una discusión de fondo con respecto al tema del cargo de fiscal general, un cargo que está vacante tras la salida de de Jorge Díaz. Gómez era fiscal subrogante en ese caso, era fiscal adjunto, ahora quedó como titular ante la ausencia de uno designado por el Parlamento, y ante su enfermedad y su licencia queda como fiscal general la fiscal más antigua del cuerpo. Hay integrantes de la coalición de gobierno que pretenden que siga Ferrero en el cargo. Hay integrantes de la coalición que pretenden crear un triunvirato para dirigir a la Fiscalía General de la Nación, y desde el Frente Amplio ni chicha ni limonada. Entonces, ¿cuál es la situación ahora en la Fiscalía? Vamos a conversar ahora con el diputado Alfonso Lerete del Partido Nacional, integrante justamente de la Comisión Permanente, quien se reuniera la semana pasada con la doctora Ferrero. Diputado Lerete, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir este espacio con usted, con toda la audiencia. Efectivamente fue una solicitud que hizo antes de la licencia médica el fiscal, en este caso subrogante, Juan Gómez, de solicitar entrevista a la Comisión Permanente para acelerar los plazos de aprobación de estas 15 venias para fiscales. Una vez que Mónica Ferrero, la fiscal en este caso interina, toma contacto con la función, comienza vía electrónico a enviar individualmente a cada uno de los integrantes de la Comisión Permanente esa solicitud. Algunos contestaron, otros seguramente por las fechas, que es bastante complicada en virtud de que muchos integrantes de distintas secretarías del Parlamento toman asueto, no contestaron, pero los que sí, en este caso remitimos el logrado correspondiente hacia Fiscalía, recibimos una contestación y sobre esa base pactamos una reunión. Esa reunión fue en nuestro despacho por espacio de 1h15, 1h20, antes lo había hecho con la senadora Gloria Rodríguez, con el diputado también de ese partido, de nuestro partido y del sector de realismo Juan Rodríguez. Después que se reunió con nosotros fue a reunirse la fiscal interina con el senador de Cabildo Abierto Domenech, y sí que sé que también lo hizo o lo está por hacer con el presidente de la Comisión Permanente del Frente Amplista, José Carlos Maía. El contenido de la reunión fue muy puntual: acelerar en sí esas 15 venias sobre la base de 3 premisas fundamentales. La primera, la más importante, mejorar la gestión con todos los fiscales en la cancha, como utilizamos esta metáfora deportiva. Segundo, realizar algunas correcciones en virtud de que determinado personal estaba cumpliendo funciones superiores, pero no estaba reconocido como tal. Y por último, aquellos funcionarios que habían ganado determinados concursos, pero tampoco tenían, en este caso, la venia parlamentaria a tales efectos. Son 15, de los cuales 10 corresponden a adscriptos, fiscales adscriptos, 3 a nivel de lo que es la Fiscalía de Montevideo y otros 2 fiscales departamentales del interior. Diputado, ¿la Comisión Permanente puede sancionar estas venias? Es decir, la Comisión Permanente primero remite a una subcomisión, que es una subcomisión de venias integrada por 5 legisladores, que allí analiza los perfiles, analiza la información que se remite en esa cadena que comienza en Fiscalía, pasa por el Ministerio de Educación y Cultura, sigue por lo que es el Ejecutivo en Presidencia y la recibe en este caso la Comisión Permanente. Una vez que el laudo de esa subcomisión lo eleva a lo que es el plenario que vamos a tener de la Comisión Permanente, que se va a adelantar 10 días, y a partir de allí toma una postura. Obviamente que de antemano ya se sabe, porque se ha hecho público, que la coalición de gobierno en toda su dimensión, en su plenitud, por unanimidad va a estar apoyando estas 15 venias, y oficialmente lo que hemos escuchado es que Frente Amplio también seguramente va a acompañar. Le hacía la pregunta, diputado, sí, si la Comisión Permanente puede aprobar las venias, porque sabemos que la Comisión Permanente no puede aprobar leyes. Le preguntaba si puede aprobar venias. Sí, es correcto.
pero el procedimiento es el que le dije. Perfecto. Su comisión primero labra un informe, lo remite a la comisión permanente, y la comisión permanente lo aprueba o no. En este caso están los votos para aprobarlo. Y un detalle no menor, Sí. La primera reunión del 2024 estaba pactada para el 29, haciéndonos eco, y yo creo que habla muy bien de quien pidió la reunión, pero quien recibió la solicitud y actuó en consecuencia. Vamos a adelantar esa primera reunión para el 19. Es decir, el viernes 19, primero se tratan las venias y después se recibe al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, Sí. que por voluntad propia remitió una nota diciendo que quería ser recibido por la Comisión Permanente. Diputado, en el caso de las venias, ¿cuál es la explicación que da el Parlamento de que no se hayan aprobado anteriormente, digamos? ¿Por el trabajo legislativo de diciembre, por ejemplo, que fue muy intenso? Es decir, las venias fueron llegando, cuando digo fueron llegando, es decir, no es que hayan llegado en octubre o en noviembre, fue en el mes de diciembre. Existe allí un tratamiento interno también de corte administrativo, y en este sentido, con el receso parlamentario, que fue el 15 de diciembre, pasó para su abordaje en la comisión permanente, que tiene la facultad de poder aprobar esas venias. Es muy común que se dé en cada edición de comisión permanente año tras año que se traten distintas venias. En este caso era un número importante, es un número importante de 15, por eso la reunión para acelerar esos plazos, porque después pasa por distintas etapas donde lo que hoy aprobamos quizás de repente se pueda estar ejecutando recién en marzo o en abril. Por eso la solicitud expresa de poder acelerar esos tiempos, y cumplimos. Ese es el título que nosotros hoy queremos también resaltar, que ante la solicitud de Fiscalía, el poder político cumplió. Diputado, ¿por qué no hay registros gráficos de la reunión que tuvo usted con la doctora Ferrero? Bien, en este sentido tenemos que respetar en sí lo que es la investidura de esta fiscal, que obviamente hoy interinamente está ocupando esa función, pero todos sabemos que tiene una tarea gravitante en el tema narcotráfico. Es decir, allí, en este sentido, y tenemos que ser muy claros, solicitó mantener privacidad, cuidar su imagen, no fotografías, no filmaciones, no declaraciones, y obviamente que nosotros no solamente lo entendemos, lo comprendemos, sino que lo apoyamos y lo respaldamos, ¿verdad? Porque en ese sentido ya se han dado determinadas amenazas en sí sobre la figura de quien hoy está ocupando este interinato, pero habitualmente la vemos combatir y trabajar en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, y en este sentido obviamente que pidió especialmente mantener la identidad bajo resguardo, no fotografías, no filmaciones, no declaraciones, y le digo, los comunicadores que allí estaban esperando que terminara la reunión para tener todo lo propio de una actividad de esta naturaleza, así fotos, imágenes, declaraciones, entendieron realmente de una manera muy contundente la solicitud, en este caso de la doctora, de la fiscal, y por tanto actuaron en consecuencia, ¿no? Diputado, le cambio de tema, mejor dicho, de óptica o de enfoque sobre el mismo tema, y tiene que ver con la conducción de la Fiscalía General de la Nación. Se informa en esta jornada que el fiscal general subrogante, Juan Gómez, va a requerir de un tratamiento prolongado, y de momento la doctora Ferrero, como fiscal más antigua dentro del cuerpo de fiscales, es la que va a seguir conduciendo la Fiscalía General. ¿Cuál es su posición con respecto a la continuidad del doctor Gómez al frente de la Fiscalía General? Mire, cuando se dio todo el proceso donde el titular en sí de Fiscalía presentaba renuncia, el doctor Díaz, así se abrió todo un paréntesis de conversación, de diálogo, para ver cómo el sistema político partidario, con representación en el Parlamento, podía llegar a las mayorías necesarias, en este caso para nombrar un sustituto, ¿verdad? En este sentido, allí hubo conversaciones, pero lo cierto y lo concreto es que las mayorías no aparecieron. Las mismas mayorías que en su momento sí se consagraron para ungir con su voto a el ex fiscal Díaz, hoy no están. ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento se logró determinado entendimiento y hoy ese entendimiento no está. Por tanto, allí lo que se generó fue
que el subrogante obviamente accediera a la titularidad y que ante la eventualidad de algún problema de corte físico, etcétera, 3, en este caso, fiscales, en virtud, como usted bien decía, de una norma que se aprobó en este periodo legislativo, pudieran ir accediendo en virtud de las necesidades del caso. Yo le voy a ser muy sincero, si una puerta se cierra, como en el caso de la posibilidad de nombrar un fiscal y el diálogo no prospera, hay que buscar otras alternativas, pero no es contra de. Yo creo que acá hay que evitar lo que es esa terminología que muchas veces, por lo menos en lo personal, no comparto, es decir, no, quiero sacar a fulano porque no me gusta o es en contra de. No pasa por allí. Pasa porque el sistema político partidario se tiene que poner de acuerdo, como ya lo hizo, reitero, en su momento, para poder, en este caso, cumplir con la vacante, con una vacante que evidentemente es muy importante, como lo es el fiscal titular, ¿verdad? Porque una cosa es subrogante y otra es interino. Ahora, si los caminos que se están recorriendo no tienen la fórmula mágica que es la mayoría, es decir, manos levantadas en el Parlamento para aprobar, y bien, va a tener que seguir funcionando y va a tener que seguir funcionando como está en las actuales condiciones. Con un Juan Gómez que lamentablemente hoy está en un tratamiento, como usted bien dijo, prolongado, y esperemos que rápidamente pueda levantar ese quebranto de salud para reintegrarse, y mientras tanto, mientras eso no suceda, en este caso va a estar interinamente la fiscal Mónica Ferrero. Eso es lo que le puedo decir, eso es lo que a mí me parece, pero tampoco estamos en el contexto ideal como para poder encontrar una solución, porque usted sabe bien que este es un año electoral de definición pura, y para encontrar estas soluciones siempre es aconsejable conversarlo al principio de cada periodo de gobierno, ¿no? O sea que, teniendo en cuenta la situación de salud del doctor Gómez, esta solución, que viene a ser una similar a la renovación que ocurre con la Suprema Corte de Justicia, ¿le parece que es un camino que, dadas las circunstancias, es correcto recorrer, digamos? A ver, lo que hoy ya se está dando por la vía de los hechos es una manera de ir avanzando en el entendido de tener alternativas que le den, obviamente, al sistema la garantía que va a seguir funcionando. Siempre pasó, tampoco es nuevo que se generen estas instancias, han sucedido en otras ocasiones, también han sucedido con otros organismos, usted bien lo sabe, Corte Electoral, por ejemplo. Sí. Hubo un tiempo muy prolongado de la Corte Electoral, donde sus miembros continuaron porque no había allí el entendimiento para encontrar las mayorías. Se encontró en su momento con Arocena, lamentablemente sucedió lo que aconteció y todos sabemos, sí. Y ahora obviamente estamos en otro proceso. Por eso digo que a veces esas mayorías, que para mí están muy bien consagradas en la norma, en la Constitución, en las leyes, es difícil a veces alcanzarlas, pero también pone a prueba lo que es el entendimiento de un sistema de partidos, de un sistema político que obviamente para mí es uno de los mejores, como es el uruguayo. Ahora, de todas maneras, igual no hay allí un cuestionamiento, diputado, sí, que debe hacerse el propio sistema político, de que en lo que va de la gestión, ya van 4 años de esta administración, no ha habido consenso para un nuevo fiscal de corte, no ha habido consenso para cambiar la Corte Electoral, no ha habido consenso para cambiar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no ha habido consensos, no se han logrado tales consensos. Es cierto, no hemos logrado los entendimientos. Quizás de repente haya que analizarlo también desde otra perspectiva, porque en su momento, siendo oposición, los que hoy somos oficialistas, pudimos en sí dar ese paso hacia adelante y dar una carta de crédito y con los votos de la oposición alcanzar determinados entendimientos. Esa es una lectura, ¿verdad? Que no es decir voy en contra de nadie, ni estoy criticando a nadie, sino simplemente ver cómo se asumen las distintas posturas cuando nos toca ser minoría o ser oposición. Por eso el Partido Nacional siempre ha dado gobernabilidad, siempre ha dado la oportunidad, en este caso, de generar determinadas mayorías. A veces, cada excepciones ha sucedido que quizás las posiciones son un poco más rígidas, pero ya ha pasado, y a la prueba me remito, como le decía anteriormente, que hubo en su momento un fiscal de Corte de Díaz, porque allí hubo votos de la oposición, hubo votos. Digamos, de alguna manera, ¿usted responsabiliza al Frente Amplio de no lograr los consensos en este periodo de gobierno? No, yo no lo responsabilizo. No, simplemente doy contexto, pues si no diría lisa y llanamente que la comunicación que nos da el idioma español es muy claro, tiene la culpa el Frente Amplio, tiene la culpa la oposición. No, yo no digo eso, digo simplemente que el contexto
nos da mucha información. Y ese contexto marca que en el pasado la oposición obró de determinada manera, y bueno, hoy no está sucediendo lo mismo. Capaz que puedo decir también que seguramente en esa circunstancia de encontrar las mayorías, quizás también haya un mea culpa a la interna de la coalición, también lo puedo decir. En ese sentido yo creo que no es un tema de asignar culpas o responsabilidades, sino ver los contextos donde en definitiva, en el pasado, allí la oposición jugó un rol importante, y en esta ocasión ya la prensa salió hoy que efectivamente el Frente Amplio ya se plantó con una posición y la va a mantener. Que la respetamos obviamente, pero que no quizás condice con lo que sucedía en su momento en otras épocas. Diputado, en el cierre, 30 segundos, ¿usted prefiere una conducción de la Fiscalía General en manos de una persona o prefiere un triunvirato como ha pautado, por ejemplo, el diputado Gustavo Subía y como ahora parece que da impulso a algún sector del Partido Nacional? Mire, es un tema de opinión y obviamente en la Fiscalía nunca tuvimos. Cuando opina, por ejemplo, Subía, que sí estuvo, tiene determinados elementos como para poder decir si no funciona porque no hay entendimientos en la definición de una persona, busquemos este triunvirato a los efectos de viabilizar las mayorías. Por otro lado, hemos consultado otras bibliotecas y quizá ven con ciertos bemoles, ciertos reparos, lo que puede hacer esa entidad de tres cabezas. En definitiva, acá la clave son las mayorías, y será por la vía individual, o la vía del triunvirato, que si no se alcanzan esas mayorías, obviamente las fórmulas se estarán presentando 5, 6, 400, 500, lo que usted quiera, pero las mayorías obviamente si no están, es muy difícil consagrar un acuerdo de esta naturaleza. ¿Pero usted formó opinión propia? Lo que pasa es que la opinión propia, vuelvo a insistir, yo puedo decirle, mire, estoy de acuerdo con el tema del triunvirato, pero tengo elementos que también me han informado de quizás pueda llevar a determinada acción donde pueda generarse algún perjuicio. Después los que defienden la otra vía me dicen, sí, pero podría ser el único camino para destrabar esta situación. Entonces, es bastante difícil. Ha funcionado siempre así, Fiscalía, y ha funcionado bien. Yo no tengo reparos en cuanto a lo que es el funcionamiento. Puedo tener, sí, y los tengo como mis compañeros, muchos mis compañeros de coalición, determinadas acciones o conductas que uno obviamente las interpreta de una manera al momento de pasar raya y decir, hemos presentado tantos casos, y obviamente uno de los tantos casos que hemos presentado es lo vinculado con la comisión investigadora que a mí me tocó presidir y que está todo en manos obviamente de Fiscalía, y todavía no hemos obtenido el resultado de la misma, es decir, o pase archivo o en definitiva se inicia un proceso donde puede haber 1, 2, 3, 4 procesados, etcétera. Es decir, tantas denuncias que se han realizado y que en determinados temas no hemos avanzado, que es lo que usted bien sabe que está arriba de la mesa y es lo que se comenta. Ahora, pero siempre ha funcionado, siempre ha estado, no ha habido en definitiva determinados espacios allí donde no hubiera avanzado lo que es el Instituto Fiscalía. Entonces tenemos que ir separando una cosa de la otra, viendo cuáles son las posibilidades para poder avanzar en definitiva en este tema, teniendo en cuenta que hay un aspecto de salud central de un fiscal subrogante que extraoficialmente se ha informado por los medios de prensa que puede ser un tratamiento prolongado, que viene obviamente la fiscal Ferrero de manera interina a ocuparlo, pero que hay otros 2 fiscales también en esa lista de apelaciones. Estamos hablando de Rodríguez y de Gilberto Rodríguez, que evidentemente le dan cierta cobertura y continuidad a un sistema que no puede quedar huérfano, obviamente. Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, un gusto, a la orden como siempre, buena jornada y saludo a toda la audiencia.